los poetas. El nuestro no está aquí ya. Mario Obrero, buenas noches. Buenas noches, Carlas. ¿Qué tal? Ya con los exámenes olvidados, ¿no? Con los exámenes olvidados y deseando estar siempre aquí. Si pudiera, Muchas no es que gracias. estuviese ahora mismo, que me pondría yo una camita aquí en Radio Nacional y en cuanto tuviera micrófono me podría Oye, hablar. son capaces de ponértela, los jueces. Pues mira, mientras sea de 1,35 o 1,50, fenomenal. Bien, ¿no? Bien. Eso es. Y si alguien quiere dormir contigo, pues adelante. En 1,50 cabemos 2 personas también. Por eso. Sí. O perro, o lo que sea. Se cabe siempre. ¿Hoy de qué hablamos? Pues hablamos de Ignacio Galán y González, que no es solo un poeta, sino que es una persona, bueno, polifacética y yo diría casi universal. Es de Asturias, escribe en asturiano, es académico de la lingua, en Uvieu, y es uno de los mayores divulgadores de la lengua de Asturias, ¿no? Dice él mismo en un verso: y nos, como fatos, pensando que somos a domar el tiempo en reloj de cuarzo y puntualidad nuclear. Pues la verdad que Ignacio doma muy bien su tiempo, porque es capaz de hacer 1000 proyectos, desde producciones audiovisuales hasta escritura, a investigación, y en todo ello lo que hace es poner un gran compromiso, sobre todo hacia la belleza, ¿no? Cuando dice la poeta asturiana Laura Marcos, nacer una y tantas veces, de tantas y tantas fontes, pues indica que también son muchas las fuentes de la belleza, que son muchas las cosas a defender y que transversalmente, de hecho, se llega a entender que es una vecindad. Todo aquello pequeño, bien se llame cultura, se llame poesía, se llame lenguas minorizadas, se llame territorio, ecologismo o, en general, alegría. Así que hoy lo que toca es poesía en asturiano con Ignacio Galán. Sé que estás ahí, en esta gran ciudad, en otro país, o igual, viviendo a la vuelta a la esquina. ¿Cómo voy a hacer para llegar a ti? ¿Cómo voy a lograr tenerte? Nada más con mensajes al aire. Sé que hay un filo y es tan invisible aquí. Desde estos manes a los 2 dedos. ¿Qué es esto que estamos escuchando? Pues es que Ignacio nos lo ha puesto muy fácil esta semana, porque esta canción, El filu que nos une, de Luis Núñez, lleva una letra compuesta por él, así que nada mejor para empezar. Y precisamente habla de la historia como hilo. Y si también hay otro hilo que se mantiene a lo largo de los siglos y se impregna de bordados, es el de la lengua. De hecho, yo creo que a Ignacio no le va a importar, va a estar encantado de que empecemos, que entamemos con un poema que no es suyo, pero que nos habla de estos hilos de la lengua. Un poema publicado en la revista Formientu de la poeta Raquel Fernández Menéndez. Al mío pueblo llegaron en antes comunidades ágrafes por les que escribo. Por un astrónomo cordobés del siglo X deprendí la palabra astrollabio y supi que la noche puede tocarse con los dedos. Foi un soldado francés quien taba con mío tatarabuelo cuando morrió na guerra. Tuve antepasados que cambiaron de lingua para sobrevivir. Por color del mío piel auguren que nací nos Estados Unidos. Falo inglés dende una lingua materna llen de firíes. El mío nome y el de muchas mujeres xudíes de la Edad Media, pero yo todavía non fui llamada a la diáspora. Este cuerpo non lle na más que una sucesión de otros cuerpos, superpuestos nel paisaje. Hay voces na alborada desta casa, nun me van deixar sola. Ahora, sabiendo que las voces no nos dejarán solos, Mario, ¿qué nos cuentas de Ignacio Galán? Pues que por cierto lees muy bien, ¿eh? Va a hablar, bueno, sí. intentando, no, pero además... intentando, no, haciéndolo. Y practicando, que antes me has pillado antes de empezar a grabar, que estoy ahí R para ver si lo pronuncio bien, de la mejor forma que se pueda. En realidad, esto lo hemos dicho también muchas veces, ¿no? Pero bien y mal, bien está apreciar, interesarse, querer o oír una lengua que no es propia. Más allá de que uno la pronuncie con más o menos corrección. Lo que está mal del todo es la gramaticalidad de renunciar, rechazar o decir que no a esas palabras que por ser otras quitas de tu hilo de la historia. También nos pertenecen, ¿no? Y sobre Ignacio,
Cojamos un verso suyo para hablar de él. Dice y escribe sobre la incapacidad de faer futuro, la sede de autoestima, la derrota del ayer y la debilidad d'un güey basado en contemplar cómo caen les piedres últimes. Güey, hoy, Ignacio Galán, con sus huellos, ojos, ve una historia que está llena de dolor y llena de injusticia. La historia del Estado, la historia de Asturias, la historia de su lengua. Referido, por ejemplo, a Asturias, hace poco que falleció Anita Sirgo, ¿no?, que fue una militante comunista muy conocida en Asturias, hija de Maqui, su madre presa en Arnau, encarcelada, torturada en la Huelgona, víctima de exilio. Pues bien, todas esas historias pesan en la mirada que tiene un poeta, pero es que si ese poeta escribe en un idioma como el asturiano, que todavía no está oficializado y que sufre procesos seculares de discriminación, pues entonces la mirada aumenta, ¿no? Paciencia en asturiano se dice sufrencia, y es que es verdad que es una paciencia que hay que sufrir, la de siglos que han soportado los asturianohablantes, ¿no? Pues una discriminación sistemática por una lengua romance que nació en el siglo X, como el castellano más o menos, pero que nunca tuvo pues ni cuartos, ni ejércitos, ni un uso normalizado en instituciones y en la vida diaria. Fijaos cómo es de grave la situación, que la dificultad de escribir en esta lengua es primeriza cuando te tienes que descargar un teclado propio, ¿no? O sea, cosas que tenemos asumidas desde otros idiomas que no están, que no existen, ya no es. Cuántos hablantes, qué comunidades, qué sitios, ya es que las palabras con las que tienes que escribir necesitan de un teclado que te has de descargar. Así que a ese hilo de la historia leemos un poema de Ignacio Galán. Sentao na cocina, nel silencio calmo de las 6:30 la mañana, l'edificio duerme y uno dedícase a esta impertinencia de escribir versos nunha lingua incómoda. Los pies tan xelaos y un deu encetao ye quiciabes la mundana causa de la noche de insomnio y a inspiración poética llegada de sopitú. Coles pallabres de casa, coles reconstruyíes, coles emprestaes, con toes, faigo por dai expresión a les idees que apaecen ente la borrina no cherniega, mientras la lluz da a piques de amenazar con apaecer y deixar un cuerpo cansao y una mente escosada, dormíos en riba desta llibreta, escriballada, con intentos de verso. Pese a todas las dificultades, siempre hay quien continúa escribiendo, ¿no? Intentos de verso, dice Ignacio Galán, pero efectivamente se continúa escribiendo y se continúa no solo a pesar de todas las dificultades, sino incluso gracias a todas esas dificultades, claro, ¿no? El asturiano tiene una palabra que es maravillosa, que es prestar, ¿no? Y es una expresión que también escuchamos mucho, incluso en el castellano que se habla en Asturias, o sea, cuando algo te presta. Te presta hacerlo, es que algo te agrada, que algo te gusta. Pero claro, si lo escuchamos de payares para abajo, prestar es que nos da o nos concede parte de sí. Y este vínculo entre lo que nos gusta y lo que nos presta, en el sentido de que nos da y nos concede cosas, es súper importante. Tenemos una responsabilidad, de alguna forma, con lo que nos gusta, porque nos concede cosas. Entonces el amor se corresponde con mucho más amor y con mucho compromiso, intentando esos versos que decía Ignacio Galán. Y el primer amor que tiene, uno de los más grandes, es el amor a la memoria, pero a la memoria pequeña, porque la memoria de Carlos V, de Nefertiti o de George Washington, no pasa nada porque no nos acordemos un día de ellos. Ya tienen su buena biblioteca, claro, su bibliografía, sus calles, sus cosas. Sí. ¿De qué otra memoria habrá que cuidar? Pues de aquella que no están en las bibliotecas nacionales ni en los mapas de las grandes ciudades, ¿no? Las memorias sin poder son las que apelan a la poesía. La de mujeres, por ejemplo, como Enriqueta González Rubín, escritora en asturiano, como Matilde de Soañe, o mismo, y lo leemos en este poema, la abuela de Ignacio. Nunca nun vi les madreñes en filera a la puerta de la escuela. Nunca nun vi a mi abuela cocinando en el llar, con les calamilleres teniendo pola pota. Nunca nun vi les llinariegues plantaes, nin a les paisanes filando el llinu. Nunca nun vi cobrar nel fielatu por pasar un poco lleche. Nunca nun vi unes mesories arricando les espigues d'escanda. Nunca nun vi a los gües uncíos pa subir al monte a por pación. Pero viaxé munches vegaes a esos días con los míos güelos, unos suaños a los que había
que sé presentar en madreñes. Unos sueños a los que había que presentarse en madreñas, que es ese tipo de calzado, digamos, un zueco, ¿no? Exactamente. Sí. Qué imagen tan bonita, ¿verdad? Es una imagen preciosa. Consiste, como dice también la poeta asturiana Berta Piñán, en dar forma a la palabra, ¿no? Dar forma a la palabra y el enigma. Y para dar forma a los sueños, pues Ignacio Galán aprovecha las madreñas. Que además, aquí esto es algo estupendo que tiene el asturiano, como tiene el galego, el catalán, el euskera, muchísimas lenguas de nuestro alrededor, y es diferenciar sueño de sueño. Es decir, diferenciar del sueño que soñamos onírico del sueño de que estoy cansado y me caigo por el suelo. Esto es importantísimo. Y en castellano pues parece lo mismo. Claro, si tus sueños oníricos empiezan estando cansados, entonces mal vamos. Esa palabra habría que hacer como en asturiano, como no en tantas otras lenguas, ¿no? Y dividirla de sueño a sueño. Y el siguiente poema que leemos de Ignacio Galán dice que el atallu ya inútil. Y es que la poesía nunca quiere atajos. Eso es inútil para la poesía. Lo que quiere son caminos recónditos, caminos inacabados, comidos por las zarzas, comidos por el prado, cruzados por charcos y ríos. Porque ahí es donde se encuentra uno las cosas. Y ahí es donde presta atención a esas memorias que no están ni en las avenidas ni en las calles. Así, se va hilando de forma distinta para llegar a los mismos lugares. Y del mismo modo se hila el lino antiguo en estos versos también de Ignacio Galán. L'atallu ya inútil, mi abuelu ya nun lo viera, el güelu de mi abuelu ya solo sintiere falar de lo que vieren a los antiguos. Yeren plantaciones de llinu, les llinariegues siguen llamando en el pueblo, güey, aunque agora son pumaraes y praos, viesca y escallos, al vidro que el pueblo tendrá de alguna sabia razón pa seguir nomándoles asina. Camiento que lle un inconsciente homenaxe a les hores que echaron tantes mulleres, les hueles de los míos güelos, filando y filando aquel llinu, tantes vides, filando. ¿Con qué nos despedimos, Mario Obrero? Pues hilando ese lino, nos vamos a despedir. E Ignacio, del mismo modo, estará encantado de que lo hagamos a través de las palabras de otra poeta, en este caso la también asturiana, Esther Prieto. Y es que empieza un poema diciendo: existo, sí, si me miro en el espejo. Existimos si nos miramos en el espejo. Y del mismo modo, existimos si la poesía nos da esa posibilidad de mirarnos en nosotras y en nosotros mismos. Y siempre seguiremos existiendo como identidades, como territorios, como lenguas, si hay quien sueña con sueños y hay quien deja a la puerta de cada casa un par de madreñas. Decía Jaudu Cuel en una canción: y namás por vosotros cal tengo la fe nun tiempo mellor. Gente como Ignacio, versos como estos, poemas como el de Esther Prieto nos hace mantener la fe en ese tiempo mellor. Así que nos despedimos con un poema de Esther Prieto. Existo, sí, si me miro en el espejo. Los huellos ciertos, cierto el cazu, el yombu cierto. Soy, existo, sobrevivo contra el mundo, pese al sueño, contra todo sobrevivo. Mañana soy, hoy tomé café con leche, atacau da green, prieto, peor día, nun lle posible. Agora a claridad serena, ya nun soy aquella de rostro sele y de piel. Nací, esposigué callada, como que aquí nun pasa nada, y todo bien, gracias, pero non creas. Últimamente duelme el camín y sangra no fonder la mío catedral granito. Deprendí de la ciudad esta querencia de animal y de alfabeto. Miro y sueño, tan larga soy como el asfalto, y asina, como nun cuento, desfaígome en orvallo, llevo cais nel costau y nel pelo. Aveníes. Mario, seguimos filando. Seguimos filando con ese lino y con esas madreñas siempre puestas. Y tú te vas hasta la semana que viene. Eso es, tallo eu. Adiós.